Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Cardona y yo soy uno de los pastores aquí en esta comunidad. Voy a comenzar haciendo una pregunta y después les voy a decir por qué les hago la pregunta y qué tiene que ver con la Navidad. Pero creo que antes los niños deben salir para sus clases. Vayan los chicos, por favor, a sus clases con sus profesores. Y agradecemos tanto a los maestros que nos ayudan para que nuestros hijos reciban apoyo en la instrucción que padres de familia damos a ellos en casa. Aquí en la iglesia les ayudamos a que su hijo sea formado en la palabra de Dios. Esta es la pregunta con la que quiero comenzar. ¿Cómo fue la disciplina en tu casa cuando tú crecías? ¿Cómo fue la disciplina en tu casa cuando tú crecías? Y si tiene confianza, comparta con la persona a su lado, y si no, sencillamente trate de recordar. ¿Cómo fue la disciplina en mi casa cuando yo era niño y crecía y hacía algo que era reprochable y necesitaba corrección? ¿Cómo fue esa disciplina? Pueden quedarse a solas pensándolo, pueden compartir con la persona al lado y mira, así era bien, era así, o tal característica. Bueno, muchas gracias por pensar y por compartir. Ahora les digo por qué les hago esa pregunta. Les hago esa pregunta porque en mi trabajo pastoral durante 26 años ya, he descubierto que la mayoría de personas, ante la disciplina que recibieron en casa, quedan con dos actitudes muy negativas. La primera, que fueron injustos y que no iban a cambiar. O la segunda, de que yo era muy malo y que tampoco iba a cambiar. La mayoría de las experiencias que escucho de disciplina no son positivas. Ahora les voy a decir qué tiene que ver eso con la Navidad. Vamos a leer un texto en San Lucas. San Lucas se caracteriza por buscar para sus narraciones del Evangelio personajes marginales. Y así hacen la Navidad. Por ejemplo, en la Navidad, ancianos que no estaban en el centro del pesebre. Pero en esas narraciones pone también siempre algún detalle particular que finalmente es el que más comunica en la historia. Eso es clásico en la forma de escribir de Lucas. Por ejemplo, en el hijo pródigo, la historia de que el hijo se va, avergüenza a la familia, malgasta y derrocha la mitad de la fortuna familiar, y llega y sorprendentemente el papá le hace una fiesta. Ese detalle de que el papá le hace la fiesta es un elemento sorpresivo que termina siendo el que más ayuda a estructurar el mensaje de lo que él quiere comunicar. Así es la historia de hoy. Y la historia en el capítulo 1, precisamente el personaje con el que empieza la narración, Lucas, es una historia de una disciplina. Dios disciplina a una persona. Y esa es precisamente el gancho que usa Lucas para contarnos la Navidad. La Navidad y la disciplina. Y en particular, al leer sobre este episodio de disciplina de Dios a alguien que no creyó a Dios, tenemos que decir y orar que es que no todas las cosas que nos pasan son disciplina de Dios. Algunas cosas sí y otras no. El personaje que vamos a leer no había podido tener un hijo. Y en esa época tener un hijo era una cosa absolutamente importante, no solo por asuntos emocionales que podríamos nosotros entender, sino también por asuntos pensionales. No había seguridad social en esa época. El anciano dependía de que la siguiente generación la cuidara. Muchos de ellos se convertían en mendigos porque
no tuvieron hijos, a quienes darles su fuerza en la juventud y que ellos les socorrieran en la ancianidad. Así que no era solo por asuntos emocionales como hoy en día, sino por asuntos mucho más trascendentales. La sociedad les juzgaba muchísimo. Un hombre podía dejar a una mujer porque ésta no le había dado un hijo. Y muchas veces pensaban que la esterilidad era un castigo de Dios. Pero nuestro personaje, que en la historia de la Navidad es disciplinado por Dios, ustedes lo verán, tiene que entender que algunas cosas que han pasado en su vida no son disciplina de Dios, sino plan de Dios. Y claro, si sufrimos disciplina en nuestros hogares que fue lesiva, que fue contraria a la dignidad humana, que no corrigió nada, sino que antes sembró una negatividad en nosotros, muchas veces llegamos al Señor y pensamos que Dios me va a tratar como me trataba mi papá. Y yo estoy aquí para decirte, Dios no es como tu papá. Dios no es como tu mamá. Así hubieras tenido buenos padres, Dios es infinitamente bueno. Y es muy importante decirlo. Entonces, ¿están listos para leer el episodio de la disciplina en la Navidad? Bueno, vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a leer el verso 5 al verso 25 para que ustedes disfruten la narración. Lucas 1, verso 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Así empieza a narrarnos la Navidad. Verso 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera, él entraba solo al lugar santo, estaba orando la multitud. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ese sería Juan el Bautista. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los descendientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahí termina el primer discurso del ángel. Imagínense, quizás era más grande que él, iluminado de alguna manera. Él estaba solo y se le aparece allí la respuesta de Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Segundo discurso del ángel, escuchen bien. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, y aquí viene la disciplina, pero
¿cómo no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo? Te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía su esposa, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. La disciplina en la Navidad. Cierra sus ojos y oremos. Señor, por favor, danos a comer de este pan, danos a beber de esta agua. Ahí donde tú estás, prepara tu corazón para recibir palabra de Dios. Que la contemplación de la Navidad, Señor, nos deje sin palabras. Que la contemplación de la Navidad nos ponga en contacto con nuestra necesidad de ser disciplinados por ti. Ven, Espíritu Santo, y tú mismo que traes convicción de pecado, trae convicción de que se cumplirá la palabra del Señor, que nos sacarás a nueva vida, que nos llevarás a la plenitud del Espíritu Santo, donde ya no somos controlados por el instinto, ni por el miedo, ni por una reproducción mental que nos dice no se puede, no se puede, ni por el negativismo, ni la lujuria, ni la vanidad. Ven, Espíritu Santo, tú mismo que traes convicción profunda de pecado, tráenos a Jesús, el que redime, el que trae un nuevo comienzo. Te lo pedimos en el nombre poderoso. Te lo pedimos. Amén. La disciplina en la Navidad. Y ante este episodio de disciplina, yo quiero invitarlos a que planteemos 3 preguntas. La primera pregunta: ¿por qué lo disciplinó? La segunda pregunta: ¿cómo fue esa experiencia de 9 meses de disciplina? Y lo tercero: ¿qué pasó allí? ¿Qué pasa en una alma que es tratada por Dios? ¿Para qué lo disciplinó? Comencemos pues. ¿Por qué lo disciplinó? La primera percepción que uno tiene es que no es justa esa disciplina. El hombre solo hizo una pregunta, por favor. Imagínense, se les aparece este extraterrestre en el momento menos esperado. El tipo queda empanicado y él hace nada más una pregunta. La pregunta está allí mismo en el verso 18. Dígame, señor ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto si yo soy un anciano? Mi esposa también es una anciana, nosotros somos estériles. Y la respuesta del Señor: 9 meses de disciplina. Él no mordió a un jugador de otro equipo en un mundial.
y a ese le dieron 4 meses. Pero es que a este sacerdote 9 meses. La primera percepción que uno tiene es: no es justo, no es justo. Tú no me has tratado a mí como a los demás. A ese le has dado, a mí no me has dado. A ese le aguantaste, a mí no me aguantaste. Ese dice inclusive que tú no existes y prospera, le va lo más de bien. Y yo nada más te hice una pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y me vienes con esa disciplina. Los estudiosos de Lucas como escritor e historiador dicen que estos puntos precisamente son los que traen remoción, los que sacuden en sus historias, para que la Navidad no sea parte del paisaje, para que no seamos indiferentes. Sí, ahí hay un arbolito, ahí hay un pesebrito, ahí hay una fecha, hay una celebración. ¿Qué celebramos en la Navidad? Sí, celebramos que Jesús vino al mundo, Emmanuel, que Dios vino al mundo. No. Parece que Dios quiere hacer un remesón profundo en nuestro corazón. Y así cuando usted y yo pensamos que eso fue demasiada disciplina nada más por una pregunta, es porque el Señor quiere responder esto: el peor pecado es la incredulidad. Lean el Evangelio de San Juan. Según el Evangelio de San Juan, en repetidas ocasiones Jesús dice: la condenación de ustedes está basada en que ustedes no han creído. Yo me acuerdo cómo me impresionó de joven esos letreros en los buses, y hasta que vi el letrero tantas veces que me lo aprendí: el peor pecado es la ingratitud. Yo me acuerdo que en esa época yo pensaba, pero ¿qué peor pecado? Pues no hubo un holocausto de los nazis contra los judíos y otras minorías. No hubo pues guerras mundiales. Como que el peor pecado es la ingratitud. A medida que he ido pasando los años, he llegado a pensar, oiga, eso sí tiene su razón. Lucas nos está diciendo aquí con esta historia: el peor pecado para Dios es la incredulidad. Piénsenlo conmigo. Él era un sacerdote que representaba al pueblo. Él había toda la vida vivido orando y pidiéndole algo al Señor. Él está allí mismo en el lugar santo, que era antes del lugar santísimo, en el templo en Jerusalén, y se presentaba diariamente con incienso. El incienso representaba las oraciones del pueblo. El pueblo estaba allá afuera esperando el ofrecimiento del incienso, y él saldría del lugar santo y les diría la bendición sacerdotal, que está en el libro de Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Es decir, él estaba allí para recibir la bendición del pueblo, y que él representaba a nombre de todos ellos. Se le presenta un ángel y el tipo no cree. La forma de la construcción de la expresión ¿cómo podré estar seguro de esto?, descansa sobre la palabra saber. Nuestra versión usa seguro porque él dice: ¿cómo podré saber que he sabido esto? Es decir, ¿cómo puedo estar yo seguro? Muy distinta a la pregunta de María. Y ustedes ven en el mismo capítulo, en el verso 34, María también le responde al ángel con una pregunta, y su pregunta es: ¿cómo podrá ocurrir esto? María dice: explíqueme por favor, ¿cómo es que va a ocurrir esto? Pero este señor no pregunta cómo va a ocurrir, sino ¿cómo puedo yo estar seguro? Piense esto un momento conmigo. ¿Qué es la fe? La fe es
que yo pueda estar completamente seguro? ¿No consiste la fe precisamente en ser la confianza, la convicción de lo que se espera, la seguridad en lo que no se ve? ¿No es la fe misma el riesgo absoluto del alma que se apoya exclusivamente en la confianza de quien dijo lo haré? Pero aquí la incredulidad está pidiendo seguridad. Deme alguna seguridad. Deme una compraventa. Píseme el negocio. Fírmeme un pagaré. Deme algún anticipo. Deme la prueba de amor. Ayúdeme a estar seguro. Y eso no lo permite la fe. La fe es el riesgo de un alma que salta solo porque escucha la voz y confía en ella. Es que nosotros queremos tener alguna cosa que nos dé seguridad. Si voy al restaurante y yo voy a pagar por mi plato, yo puedo tener algo más de seguridad y hablarle al mesero así como quien ya tiene la plata para pagar. Me hace el favor y me trae esa sopa más caliente. Pero si yo soy un pordiosero que llego al restaurante sin 5 y le digo al mesero, me da algo de comidita, y el mesero me dice, quédese allá un momentico, yo debo ver qué puedo hacer. Díganme ustedes, ¿quién tiene más seguridad? ¿El primero que paga por la comida o el segundo que se apoya sencillamente en la palabra de misericordia? Déjeme, yo veo qué puedo hacer. ¿Quién tiene seguridad ahí? El que paga. Por eso es que nos gusta tanto la religión de las buenas obras, de dar ofrendas, de hacer sacrificios, de prender inciensos, de hacer oraciones, de caminar sobre las rodillas. ¿Por qué? Tenemos algo de seguridad. Podemos después reclamarle al mesero del cielo y decirle, es que yo hice esto, ¿por qué no me has ayudado si yo hice lo otro? El hombre es disciplinado porque no creyó, sencillamente, que se apoyaba en la misericordia de Dios y que él solo podría creer. No se le pidió otra cosa. No se le dijo a Zacarías, bueno, Zacarías, vaya preparando las pastillitas de Viagra. No se le pidió nada en absoluto. Solamente se le dijo, crea. Y la disciplina vino con esta palabra: por cuanto no has creído. ¿Había pensado ustedes que su peor pecado es la incredulidad? Nosotros le pedimos perdón al Señor por muchas cosas. No, perdona, Señor, que yo no he orado esta semana. Perdona, Señor, que el mes pasado no diezmé y ofrendé. Perdona, Señor, que le grité a mi esposa. Perdona, Señor, que me le metí al carro bruscamente y hasta le levanté la mano a la señora de ese carro. Pero ¿pide usted perdón por su incredulidad? Se le disciplinó por la incredulidad. Pero noten, se le disciplinó, pero Dios siguió con su plan. Y esto marca una diferencia total entre disciplina y castigo. Es que Dios no disciplina para vengarse. Es que Dios no disciplina para sacarse el clavo. Dios disciplina para que tú sigas en el plan.
para que tu incredulidad no sea un estorbo para los planes de Dios. Sí, Dios lo disciplinó a causa de su incredulidad. Y tú estás aquí hoy siendo disciplinado por Dios a causa de tu incredulidad. Ahora, ¿cómo fue la disciplina? Esta disciplina, algunos dicen que la esposa de Zacarías no pensó que fue una disciplina. 9 meses sin hablar. Los sacerdotes que vivían en los alrededores, en aldeas alrededor de Jerusalén, eran individuos que dependían para su trabajo de su boca, quizás como este servidor. Y mi esposa diría: qué bendición 9 meses sin que esté ahora la boca. El tipo parece que era habladorcito. La forma en la que se presenta la respuesta al ángel, así sin preaviso, de inmediato, parece que era más bien de esos que le salían las palabras, y como aquellos que primero hablan y después piensan. Fue un milagro adverso. Fue un milagro adverso para quienes piensan que Dios solo hace los milagros que a nosotros nos convienen. Es decir, hay milagros adversos. Hay un episodio en la historia del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el que el pueblo es derrotado miserablemente en una batalla. Y el profeta va a preguntarle al Señor: ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y la respuesta del Señor fue clara y contundente: esto lo hice yo. Es que pensamos que los milagros son solo los milagros que a nosotros nos gustan. Pero este es un milagro adverso para quienes piensan que solo autorizan a Dios para que haga lo que ellos le pidan. No, Dios también tiene creatividad y Él hace muchos milagros que nosotros no le pedimos y algunos milagros que no quisiéramos recibir. Estudios de las expresiones que se usan sobre Zacarías dan cuenta de que muy posiblemente no estamos hablando solo de mutismo, es decir, que no podía hablar, sino que tampoco podía escuchar. Más adelante en la narración se van a comunicar con él para preguntarle algo y tienen que hacerle señas. Es decir, estamos ante una persona que fue silenciada por Dios. Dios escogió muy bien con qué disciplinarlo. Silenciado por Dios. La canción más famosa de la Navidad, no sé si ustedes saben cuál es la canción más famosa de la Navidad. Hay canciones preciosas de Navidad, orquestadas, preciosas. Quizás es el género o la época o el motivo que más música ha producido en toda la historia humana: la Navidad. La canción más famosa de la Navidad es Noche de Paz, que en el idioma original no se llama Noche de Paz. Escuche cómo se llama: Noche Silenciosa. Y la idea que llevó al compositor, que era el párroco de una iglesia luterana, fue que lo que pasa ahí en la Navidad debía ponernos a todos en silencio, extasiados, anonadados. Y este hombre es silenciado durante 9 meses. Esto parece método de Dios, porque Saulo, por ejemplo, es cegado por 3 días. Pablo le llega el evangelio y durante 3 días está ciego, encerrado seguramente en un cuarto, peleando con Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué aquí?
¿por qué tenías que hacerme esto a mí? Yo nada más te hice una pregunta. Pero durante esos 9 meses crece y crece la reflexión. Y nos lleva a la tercera pregunta que le hacemos a Zacarías, y es, ¿para qué? ¿Para qué en la Navidad Dios trae un elemento de disciplina a este hombre que lo obliga a la reflexión? Y quiero invitarlos a leer el pasaje, que es un poema, es una de las 4 canciones y poemas de la Navidad, conocido como el Benedictus, y está allí mismo en Lucas, capítulo 1, el verso 67. Tal y como el ángel le había prometido, una vez él viera la realización de esta profecía del Señor, nació el niño, le pusieron Juan, y nos dice el verso 64, al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a ¿qué? No diría, comenzaría a murmurar de Dios. 9 meses, mire cómo me dejó 9 meses. Y yo nada más le hice una pregunta, no. Esos 9 meses lo habían cambiado. Y lo habían cambiado tanto que el verso 67, 68 en adelante, nos entrega el canto de Zacarías. Se los voy a dejar para que lo lean en la casa, pero quiero observar unas cosas sobre ese canto. En primer lugar, el canto no es un canto para su hijo, sino en primer lugar para Jesús. Del verso 68 al 75 está hablando de Jesús. En el verso 76, como para que no nos equivoquemos, mira a su hijito, que era un gozo para su corazón, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo. 2 niños, y en el que más se ocupa él es en Jesús. Ya les he hablado de esa reflexión que hemos hecho en las últimas semanas sobre lo que yo llamo la religión de la paternidad. Y veía sus rostros la primera vez que les hablé de eso y podía entender la impresión de padres de familia que descubrimos que nuestra religión es la paternidad. Que estamos haciendo de esos niños una versión editada de nosotros para reivindicarnos y presentárselos al mundo y decir, miren que yo me logré redimir a través de este muchacho que sí habla inglés, sí sabe karate, buceo, chino y ha viajado por todo el mundo. Zacarías decide que quien lo redime a él no es su hijo, que por el contrario su hijo, esa es su profecía para su hijo, se volverá un siervo del Señor, que su hijo, con minúscula, le servirá al Hijo que nos es dado y que nos es nacido, a Jesús. En la primera parte, cuando habla del Hijo de Dios que llega en la Navidad, enviado desde el Altísimo para redimir a su pueblo, aparecen 3 expresiones de propósito. Versos 71, el Mesías vendría para ¿qué? Liberarnos de nuestros enemigos. Verso 72, el Mesías vendría para mostrar misericordia. Y verso 74 al final, el Mesías vendría para que nosotros le sirviéramos con santidad, justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Durante 9 meses, Zacarías pensó en ¿para qué Dios me dejó estéril hasta mi vida anciana? ¿Para qué Dios me puso 9 meses a pensar? Y descubrió que ese propósito era entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque amigos y amigas,
lo más importante que hemos de entender en la vida, lo más importante que hemos de entender es por qué Dios vino al mundo en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús puede hacer por mi vida y por toda la humanidad? Bueno, durante esos meses también pensó en su hijo. Tengan en cuenta esto. Este muchacho, lo más seguro, Zacarías no lo vería crecer. Y algunos piensan que la reacción incrédula de Zacarías era: es que yo ya no quiero que me respondas esa oración. Yo quería que me dieras un niño cuando tenía 20 años y tenía fuerza para criarlo y para disfrutarlo y podría acompañarlo hasta ver mis nietos, que son la corona de los ancianos. Pero yo ya tengo 80 años y me mandas un muchachito, fácil que me toca dejarlo gateando en manos ¿de quién? Yo ya no quiero que me respondas esa oración. Pero Zacarías se da cuenta que su historia no es lo más importante, sino la historia de Dios. Y que él no es más que un pequeño eslabón en la historia de Dios. Y que si él podría contribuir solo con un granito de arena a la historia de Dios, eso sería el privilegio más grande que él recibiría en toda su vida. Así que le da esta profecía a su hijo. Estudiosos de la vida de San Juan Bautista creen que los padres de San Juan Bautista, ancianos ya a punto de morir, lo entregan a una comunidad que en el momento es la comunidad quizás más ortodoxa dentro del judaísmo. No había iglesia, no había apóstoles, eso no existía. Y eran los esenios, de quienes recibimos, por un descubrimiento extraordinario de la arqueología, los rollos del Mar Muerto, de Qumran. Fueron los esenios los que coleccionaban las Sagradas Escrituras, una biblioteca maravillosa que ellos descubrieron, y ellos eran muy cuidadosos de la palabra de Dios, especialmente del libro de Isaías. Parece que estos ancianos, ya a punto de morir, sabiendo no lo vamos a poder criar, tienen que entregarlo en adopción a los mejores creyentes que ellos conocen dentro del mundo de su fe judía. Y esta es la profecía para Juan. Y otra vez les hago notar, aparecen 3 propósitos para Juan en el verso 76. Hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. ¿Para qué? Para prepararle camino al Señor. Ese es su deseo para el niño. Verso 79, que será profeta del Altísimo. ¿Para qué? En el verso 79, para dar luz a los que viven en tinieblas. En el mismo verso 79, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Eso era como el legado y la palabra profética del Padre hacia este hijo. ¿Para qué Dios lo disciplinó durante 9 meses? Para que pensara en Jesús antes que en su propio hijo. Para que pensara en su hijo al servicio de Jesús. Pero quiero terminar con este otro propósito del silencio de Zacarías. Lo encuentran en el verso 72. He pensado mucho en ese verso en esta semana. Creo que es el corazón mismo de su poema, y es esta frase: para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Durante 9 meses su boca fue silenciada, su mente fue distanciada del mundo. En esa época no habían pantallas de computador que lo distrajeran, el único medio de información era a través del oído. Su mente fue dejada en la reflexión para que supiera esto: Dios se acuerda. Dios tiene memoria. Esa frase a mí me ha revolcado profundamente en los últimos días. A Dios no se le olvida.
he recorrido las Escrituras con esa expresión. ¿Saben una cosa bella que encontré? Que Dios decide olvidar solo lo malo. Hay una infinidad de textos que dice: no me acordaré más de tus rebeliones. Yo no puedo olvidar mis rebeliones. Quisiera olvidarlas. ¿No tiene usted cosas en su mente y en su conciencia que usted quisiera borrar? Que si le dieran una pastillita para que no se acuerde de esa maldad que usted cometió y borrarla de su mente. San Pablo quiso olvidarse que él fue perseguidor de la iglesia y que participó en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Él quería borrar eso de su mente. Yo quisiera borrar muchas cosas de mi mente. No puedo. Y Dios sabe por qué no debemos borrar cosas de nuestra mente. Dios tiene propósitos, recuerden. Pero Dios en sí mismo, Él es el único que tiene la facultad de olvidar. Y Él decide olvidar y dice: no me voy a acordar. Y entonces usted en la oración le dice: Señor, pero ¿cómo me vas a llamar a predicarle el evangelio? ¿Cómo me vas a llamar a cantar en la alabanza? ¿Cómo voy a ser yo maestro de los niños cuando tú sabes, Señor, que yo a la edad de 17 años? Y el Señor te para y te dice: yo no me acuerdo. Señor, pero es que déjame... No me recuerdes. Es que yo ya eso decidí, no recordarlo. Si quieres, recuérdalo tú. De alguna manera te va a ayudar a recordarlo a ti. Pero yo decidí no recordarlo. Y encontré, mirando escrituras sobre esto de la memoria de Dios, que por el contrario, Dios sí quiere recordar muchas otras cosas. ¿Saben qué es lo que más Dios quiere recordar? A Él mismo. Su nombre, su santidad y sobre todo sus promesas. Dios recuerda sus promesas. Él prometió que quien se acerque a Él, creyendo, no pagando cuentas, creyendo que lo recibiría por pura fe basada en la misericordia de Dios, y le dijera: Señor, perdóname, dame una nueva vida. No puedo con esto, ayúdame. Él prometió que Él lo perdonaría y le ayudaría. Y al Señor le gusta recordar esa promesa. Y le gusta inclusive que nosotros se la recordemos. Así que Zacarías, durante su tiempo de silencio, pensó tanto en el plan de Dios en la historia, en los propósitos de Dios en la historia, y se encontró con este dato en las Escrituras: Dios tiene memoria de su pacto. Recordar es tener presente. Recordar es hacer algo. En el Evangelio de Juan, recordar es entender. Ahora me acuerdo. Ahora puedo entender. El ladrón de la cruz, en lo poco que nos dejó de su fe, nos dio esta revelación extraordinaria por el Espíritu Santo. Cuando su confesión de fe fue tan simple como esto: acuérdate de mí. Señor, que tú tienes un plan en la historia, que tú te diste en la cruz para morir por los pecados de quienes tenemos una conciencia cargada de pecado, y que cada vez nos sentimos más distantes de tu amor y de tu perfección. Acuérdate. Y Zacarías descubrió que Dios tenía memoria y Dios recordaba. La disciplina de Dios para que recuerdes que Dios recuerda. Porque recuerda porque tiene un plan. Porque recuerda porque el futuro lo proyecta desde sus promesas de antaño. Porque recuerda porque le encanta que nosotros le recordemos. Acuérdate de mí. Aplicación. Voy a compartir 3 aplicaciones rápidas.
Primera aplicación. ¿No es esto el Evangelio? Que nuestra seguridad no esté basada en que por fin entendimos, o que pagábamos las cuentas, o que ya estamos seguros, sino que el Evangelio es precisamente que yo no tengo nada para dar a cambio, que yo no puedo explicar y que solamente puedo creer y recibir y aceptar. ¿No es eso el Evangelio? Cree solamente. Cree solamente. ¿No es ese el Evangelio que nos debemos repetir todas las mañanas? Cree solamente. Cree que aunque Dios te diga no, es porque es lo mejor para ti. Cree que Dios puede decir que sí cuando Él quiera. Cree que Dios tiene un plan. Cree que Dios cumplirá sus promesas porque Él tiene memoria. ¿No es eso el Evangelio? Segunda conclusión. La disciplina afirma nuestra relación con Dios. Dios, a quien ama, disciplina. Así que mi amigo y mi amiga, si te pesan tus pecados, ahí ya hay misericordia de Dios. ¿Qué preferirías? ¿Que no te pesaran tus pecados? ¿No es eso una enfermedad mental? De la persona totalmente desconectada moralmente, que solo vive ese momento y no le importa lo que pasó o lo que hará, o lo que pasará a consecuencia de sus actos. No es que cuando el Espíritu Santo viene y nos angustia, y nos carga, y nos confronta, y nos repite, no debiste responder así, no debiste ver eso, tu vida está mal. ¿No es eso ya una afirmación que Dios ha empezado el proceso de transformación en nosotros? ¿No es eso precioso? Por eso cuando la lengua le es desatada a Zacarías, su primer acto no es la queja y la murmuración, sino que la alabanza. Mucha gente sale de periodos de disciplina de Dios para no volver a la iglesia, para no volver a hablar de Dios, para no volver a leer las Escrituras. La persona que es tratada por Dios con esta disciplina de amor es la persona que siempre terminará de rodillas. Señor, gracias. Tú sabes por qué. Tú sabes para qué. Tú tienes propósitos. Yo te entregué mi vida a ti. Tercera conclusión. Recordar que Dios se acuerda. Recordar que Dios recuerda. Y que lo que más le gusta recordar es que Él tiene un plan de amor y de transformación para ti. Cierren sus ojos y oremos, por favor. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que vengas en este momento sobre el corazón afligido, sobre el corazón que está teniendo convicción de pecado. Ven, Espíritu Santo, ministra, Espíritu de Dios, muévete entre nosotros. Tú que comienzas la obra, abriendo nuestros corazones y nuestras conciencias a ti, liberándonos de obras muertas. Ven, Espíritu Santo. Para Zacarías eran 9 meses de pensar. Quizás tú llevas unos meses, unos días, unas horas,
o en este mismo instante sientes el llamado de Dios, ven a Jesús. Jesús, que se vuelve más importante que tus hijos, porque Él es tu Redentor. Ven a Jesús. Mientras vamos orando, quiero primero hacer la invitación a quienes hoy rinden su vida al Señor Jesús y quieren recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Señor y Salvador. El Cristo que recibió Zacarías en su corazón. Si el Espíritu te está tocando y moviendo, si vas a tomar una decisión hoy con respecto a tu vida, una decisión definitiva, y no importa si la has tomado antes, no me importa si otros pensarán esto o aquello, te quiero invitar a ponerte de pie para decir: Jesús, yo te entrego mi vida para siempre. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me hagas una nueva persona. En el nombre de Jesús. Póngase de pie ahí donde está. Aun si fueras la única persona, no te importe eso. Jesús fue públicamente a morir por ti, por tus pecados. Dile sí al Señor. No necesitas 9 meses. Tenemos ya la revelación de la palabra para poder entender y ser guiados a la fe. No esperes estar seguro. Solamente dile sí a Dios y Él se ocupará de lo demás, y después entenderás algunas cosas más. Dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida para siempre. Perdóname mis pecados. Te recibo como mi Señor, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Mientras seguimos orando, muchos de nosotros estamos aquí también diciéndole: Señor, disciplíname, no me dejes vivir con pecados escondidos, con malas decisiones, con resentimientos clavados en el alma, sin perdón y sin libertad. Tú dices en esta palabra que tú viniste a liberarnos de nuestros enemigos. Pido a quienes se identifican hoy con Zacarías y le dicen: Señor, cámbiame y haz todo lo que sea necesario para cambiarme, aun si necesitas silenciarme por 9 meses. Porque yo me acuerdo que tú recuerdas tu plan, tu pacto. Cuando viniste a mi vida, viniste para cambiarme y hacerme nuevo en Jesús. Entonces, si usted necesita oración, póngase de pie y vamos a orar los unos por los otros, como es en comunidad. Y vamos también